Capítulo 44. Elizabeth había dado por hecho que el señor Darcy vendría a visitarla con su hermana al día siguiente de que esta última llegase a Pemberley, y estaba en consecuencia decidida a no alejarse de la posada durante toda la mañana de aquel día. Pero su deducción resultó errónea, porque en la mañana misma de su llegada a Lambton se presentaron los visitantes. Elizabeth y sus tíos, que habían estado paseando por los alrededores con algunos de sus nuevos amigos, acababan de regresar a la posada y se disponían a vestirse para comer con aquella misma familia, cuando el ruido de un carruaje les llevó a mirar por la ventana, y vieron a una dama y un caballero que se acercaban en un coche de 2 caballos. Elizabeth reconoció inmediatamente la librea, imaginó lo que significaba y sorprendió no poco a sus familiares al hacerles partícipes del honor que se les dispensaba. Sus tíos no salían de su asombro, y la turbación de su sobrina mientras hablaba, unida a la visita que esperaban y a muchas de las circunstancias del día anterior, les hizo ver desde una nueva perspectiva todo lo que estaba sucediendo. Nada lo había sugerido anteriormente, pero ahora les pareció que solo el interés por su sobrina explicaba las atenciones del caballero. Mientras aquella idea completamente nueva germinaba en su cabeza, la agitación de Elizabeth no hacía más que aumentar. A ella misma le asombraba su nerviosismo, pero entre otros motivos para provocarlo figuraba el temor a que la parcialidad del hermano hubiera deformado la realidad en su favor, y al sentirse más deseosa de agradar que de ordinario le preocupaba, como es normal que suceda, que le fallara precisamente su capacidad de hacerse agradable. Se apartó de la ventana temerosa de ser vista, y mientras recorría de un extremo a otro la habitación, esforzándose por recobrar la compostura, las miradas de interrogadora sorpresa que le dirigían sus tíos solo sirvieron para empeorar las cosas. La señorita Darcy y su hermano aparecieron, y tuvo lugar la temida presentación. Elizabeth comprobó con asombro que la persona a la que acababa de conocer estaba por lo menos tan nerviosa como ella. Desde su llegada a Lambton había oído que la señorita Darcy era sumamente orgullosa, pero las observaciones de muy pocos minutos la convencieron de que era tan solo extremadamente tímida. Apenas consiguió hacerle pronunciar una frase que fuese más allá del monosílabo. La señorita Darcy era alta, y toda ella de mayor tamaño que Elizabeth. Aunque hubiera cumplido hacía poco los 16 años, su figura estaba ya formada, y su aspecto resultaba muy femenino y airoso. Sin ser tan bien parecida como su hermano, había discernimiento y buen humor en su rostro, y su actitud era en todo perfectamente modesta y amable. Elizabeth, que había esperado encontrar en ella un observador tan perspicaz y sereno como lo había sido siempre el señor Darcy, sintió un gran alivio al descubrir sentimientos tan distintos. Cuando aún no llevaban mucho tiempo juntos, Darcy le comunicó que también Bingley iba a venir a verla, y apenas había tenido tiempo de manifestar su satisfacción y prepararse para recibirlo, cuando se oyeron en las escaleras los rápidos pasos del nuevo visitante, que entró inmediatamente en el cuarto. Toda la indignación que Elizabeth sintiera contra él había desaparecido tiempo atrás, pero si todavía le hubiera quedado alguna, no hubiera podido resistir la cordialidad llena de sencillez con que se expresó al volver a verla. Enseguida le preguntó de manera amistosa, aunque general, sobre su familia, y su aspecto y sus palabras tuvieron la misma naturalidad llena de buen humor que siempre le había caracterizado. Bingley era un personaje apenas menos interesante para el señor y la señora Gardiner que para su sobrina. Hacía mucho tiempo que deseaban verlo. Todo el grupo que tenían delante, de hecho, despertaba en ellos una vivísima curiosidad. Las sospechas que acababan de concebir acerca del señor Darcy y de Elizabeth hicieron que sus observaciones se centraran en ellos, aunque con un interés tan sincero como discreto. Pronto llegaron al convencimiento de que al menos uno de los dos sabía lo que era amar. Sobre los sentimientos de la dama no sacaron una conclusión tan decidida, pero resultaba evidente que el caballero era incapaz de ocultar su interés. Elizabeth, por su parte, estaba muy ocupada. Quería comprobar cuáles eran los sentimientos de cada uno de los visitantes, además de sosegar los suyos, y al mismo tiempo hacerse agradable a todos. Y en esto último, donde más le asustaba fracasar, más asegurado tenía el éxito, porque aquellos a quienes se proponía agradar estaban dispuestos a su favor. Bingley no deseaba otra cosa. Georgiana, por su parte, estaba dispuestísima a dejarse agradar, y Darcy completamente decidido a ello. Al ver a Bingley, los pensamientos de Elizabeth volaron de manera natural hacia su hermana. Cuán ardientemente anhelaba saber si los del caballero se orientaban en la misma dirección. A veces le parecía notar que hablaba menos que en anteriores ocasiones, y en 1 o 2 momentos le agradó la posibilidad de que cuando la miraba estuviera tratando de establecer un parecido. Pero aunque aquello podía ser pura imaginación, estuvo segura de no equivocarse en cuanto a su comportamiento con la señorita Darcy, señalada en el pasado como rival de Jane. Ni de uno ni de otro detectó miradas que revelasen un interés especial.
Nada ocurrió entre ellos que justificara las esperanzas de la señorita Bingley, por lo que en aquel punto salió enseguida de dudas, y antes de que se marcharan observó 2 o 3 pequeños detalles que según su interesada interpretación probaban que Bingley aún conservaba un recuerdo de Jane al que no faltaba un toque de ternura, y un deseo, aunque no llegaba a concretarlo, de decir algo que facilitara mencionar su nombre. Bingley le hizo notar, en un momento en que los demás mantenían una animada conversación y en un tono verdaderamente pesaroso, que había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo el placer de verla, y antes de que Elizabeth pudiera contestar, añadió: «Más de 8 meses, no hemos vuelto a vernos desde el 26 de noviembre, cuando bailamos juntos en Netherfield». A Elizabeth le agradó que Bingley se acordara con tanta exactitud, y luego aquel caballero también encontró un momento, cuando ninguno de los demás escuchaba, para informarse de si todas sus hermanas estaban en Longbourn. No era una pregunta muy importante, como tampoco lo era la observación anterior, pero las acompañaba una mirada y una actitud que las llenaron de sentido. No fueron muchas las oportunidades que tuvo Elizabeth de volver los ojos hacia el señor Darcy, pero siempre que pudo hacerlo por unos instantes, captó en su rostro una expresión amable y en todo lo que dijo, un acento tan alejado de altivez y del desdén hacia quienes la acompañaban como para convencerla de que la mejoría en sus modales advertida el día anterior, por pasajera que resultara a la larga, se había prolongado al menos durante más de un día. Viéndole buscar el trato y la buena opinión de las personas con las que pocos momentos antes hubiera considerado deshonrosa cualquier relación, viéndolo tan cortés no solo con ella sino con los familiares a los que tan abiertamente había desdeñado, al mismo tiempo que recordaba su última y tempestuosa escena en Hunsford, la diferencia, el cambio eran tan grandes y se imponían con tanta fuerza en su imaginación que hubo de hacer un gran esfuerzo para que su asombro no se manifestara visiblemente. Nunca, ni siquiera en la compañía de sus queridos amigos de Netherfield, ni de sus solemnes familiares en Rosings lo había visto tan deseoso de agradar, tan libre de engreimiento o de reserva inflexible, como ahora, cuando menos importancia parecía tener el éxito de sus esfuerzos, y cuando incluso el trato con aquellos hacia quienes iba dirigido sus atenciones hubiese provocado el ridículo y la censura tanto de las señoras de Netherfield como de las de Rosings. La conversación se prolongó durante más de media hora, y cuando los visitantes se levantaron para marcharse, el señor Darcy pidió a su hermana que se uniera a él para expresar su deseo de que el señor y la señora Gardiner, junto con la señorita Bennet, comieran con ellos en Pemberley antes de abandonar la región. La señorita Darcy, aunque con una falta de confianza en sí misma que reveló su escasa costumbre de hacer invitaciones, obedeció de buena gana. La señora Gardiner miró a su sobrina, deseosa de saber si ella, a quien más atañía la invitación, se sentía dispuesta a aceptarla, pero Elizabeth había vuelto la cabeza, suponiendo, sin embargo, que aquella premeditada escapatoria revelaba más bien una turbación momentánea que una negativa, y viendo en su marido, amante del trato social, una total disposición a aceptarla, se atrevió a responder afirmativamente, fijándose la fecha para 2 días después. Bingley manifestó su agrado, puesto que aún quería decir muchas cosas a Elizabeth y hacerle otras tantas preguntas sobre todos sus amigos de Hertfordshire. Ella, interpretándolo como un deseo de oírla hablar de su hermana, se alegró. Y por aquel motivo, así como por algunos más, se encontró, cuando sus visitantes les dejaron, capaz de pensar en la última media hora con cierta satisfacción, aunque durante su transcurso el placer había sido más bien pequeño. Impaciente por quedarse a solas y con el temor a las preguntas o insinuaciones que pudieran hacerle sus tíos, solo permaneció con ellos el tiempo suficiente para oír su favorable opinión sobre Bingley, antes de salir apresuradamente para vestirse. Pero carecía de razones para temer la curiosidad del señor y la señora Gardiner. Sus tíos no tenían intención de forzar sus confidencias. Era evidente que Elizabeth conocía al señor Darcy mejor de lo que ellos creían, y también era evidente que él estaba muy enamorado de ella. Habían visto muchas cosas que les interesaban, pero ninguna que justificara una investigación. Lo que ahora les preocupaba era la necesidad de mejorar su opinión sobre el señor Darcy, y hasta donde llegaba su trato con él no había defecto alguno que achacarle. No podían por menos de agradecerle su cortesía, y si hubieran sacado conclusiones sobre su carácter sin otros elementos que sus propios sentimientos y la información del ama de llaves, con exclusión de otras fuentes, el círculo de Hertfordshire que había tratado al señor Darcy no habría pensado que hablaban de la misma persona. Existía ahora, por tanto, el deseo de creer las afirmaciones del ama de llaves, y pronto se dieron cuenta de que el testimonio de una criada que lo conocía desde los 4 años y que parecía una persona respetable no se podía rechazar a la ligera. Por otra parte, tampoco sus amigos de Lambton sabían nada que pudiera restar peso a sus declaraciones.
Solo podían acusarle de orgullo. Posiblemente era orgulloso, pero aunque no lo fuera, casi era inevitable que le acusaran de ese defecto a los habitantes de una pequeña población con mercado que la familia Darcy no visitaba. Se reconocía, sin embargo, que era un hombre generoso y que hacía mucho bien entre los pobres. Por lo que respecta a Wickham, los viajeros pronto descubrieron que no se le tenía en gran estima. Pese a su ignorancia sobre lo más importante de sus relaciones con el hijo de su protector, era de dominio público que al abandonar Derbyshire había dejado muchas deudas que el señor Darcy se encargó después de pagar. En cuanto a Elizabeth, sus pensamientos se volvieron aún más que el día anterior hacia Pemberley, y aunque la tarde se hizo larga, no duró lo suficiente para precisar sus sentimientos acerca de uno de los habitantes de aquella mansión. Elizabeth pasó 2 horas despierta en la cama tratando de aclararlos. Era evidente que no lo detestaba. No, el aborrecimiento se había desvanecido tiempo atrás, y casi desde entonces se avergonzaba de haberlo mirado alguna vez con algo que mereciera el nombre de desagrado. El respeto surgido de saberlo en posesión de muchas cualidades, aunque al principio admitidos a regañadientes, había dejado, desde hacía algún tiempo, de ir en contra de sus sentimientos. Y ahora que el respeto, gracias al testimonio tan extraordinariamente favorable que había producido el día anterior y que arrojaba una luz tan favorecedora sobre su personalidad, se estaba convirtiendo en algo de naturaleza más amistosa. Pero sobre todo, por encima del respeto y de la estima, existía para la buena disposición actual de Elizabeth un motivo más que no se podía pasar por alto, y era la gratitud. Gratitud no solo por haberla amado antes, sino por quererla lo bastante como para perdonar el mal humor y la acritud de su manera de rechazarlo, quien en opinión de Elizabeth debería haberla evitado a partir de entonces como a su mayor enemiga. Parecía sumamente interesado, durante aquel encuentro casual, en seguir tratándola, y sin ninguna manifestación indelicada de afecto, ni nada llamativo en sus modales cuando estaban a solas. Se esforzaba por conseguir la aprobación de sus tíos, y hacía todo lo que estaba en su mano para presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre de tanto orgullo despertaba además de asombro gratitud, porque solo podría atribuirse al amor, y a un amor ardiente, y como tal, causaba en Elizabeth una impresión que nada tenía de desagradable, aunque no claramente definida, que merecía la pena fomentar. Elizabeth sentía respeto, estima, le estaba agradecida y sentía verdadero interés por su bienestar, y ahora solo le quedaba averiguar hasta qué punto deseaba que aquel bienestar dependiera de ella, y hasta qué punto debería emplear, para la felicidad de ambos, la capacidad que su intuición le decía que aún poseía de provocar una nueva declaración. Tía y sobrina habían acordado aquella tarde que tan llamativa manifestación de cortesía como la de la señorita Darcy al visitarles el mismo día de su llegada, puesto que se había presentado en Pemberley solo a tiempo para un desayuno tardío, debía imitarse, aunque no pudiera igualarse, con un similar despliegue de cortesía por su parte. Sería muy oportuno devolverle la visita en Pemberley en la mañana siguiente. Allí irían, por lo tanto. Elizabeth estaba contenta, aunque cuando se preguntó la razón, apenas supo qué respuesta darse. El señor Gardiner las dejó poco después del desayuno. El ofrecimiento para pescar le había sido reiterado la víspera, llegándose al acuerdo firme de que al mediodía se reuniría con algunos de los caballeros que se hospedaban en Pemberley. Capítulo 45. Elizabeth, convencida ya de que los celos eran la causa de la antipatía que le profesaba la señorita Bingley, no pudo por menos de imaginar lo inoportuna que consideraría su aparición y sintió curiosidad por saber con qué grado de cortesía estaría dispuesta a tratarla. Una vez en Pemberley se las hizo pasar a través del vestíbulo principal hasta el salón, cuya orientación septentrional lo hacía muy conveniente para el verano. Sus ventanas, que daban al parque, permitían ver el agradable panorama de algunas colinas boscosas situadas detrás de la casa y de los hermosos robles y castaños repartidos por el césped intermedio. En aquella habitación las recibió la señorita Darcy, acompañada por la señora Hurst y la señorita Bingley, así como por la señora con la que vivía en Londres. La recepción que les dispensó Georgiana fue sumamente cortés, aunque acompañada por toda la turbación, que pese a ser provocada por la timidez y el temor a quedar mal, podía hacer creer, a quienes se sintieran socialmente inferiores, que la hermana de Darcy era una persona orgullosa y reservada. La señora Gardiner y su sobrina, sin embargo, le hicieron justicia y se compadecieron de ella. Por parte de las hermanas de Bingley no recibieron más saludo que una leve inclinación de cabeza, y una vez que se sentaron, se produjo durante unos momentos una pausa tan embarazosa como suelen serlo siempre las pausas de este tipo. Fue la señora Annesley, una mujer de aspecto distinguido y agradable, quien rompió el silencio.
Sus esfuerzos por iniciar un diálogo demostraron que estaba en realidad mucho mejor educada que las otras, y entre ella y la señora Gardiner, con alguna ayuda ocasional de Elizabeth, salió adelante la conversación. A la señorita Darcy daba la impresión de faltarle el valor suficiente para participar. Algunas veces, incluso, se aventuraba a pronunciar una breve frase, aunque con muy poco peligro de que se la oyera. Elizabeth no tardó en advertir que la señorita Bingley la vigilaba estrechamente y que no podía decir nada, especialmente si se dirigía a la señorita Darcy sin atraer su atención. Esto le habría impedido hablar con Georgiana si no hubieran estado sentadas a una distancia inconveniente, aunque tampoco le importó no tener que decir muchas cosas, porque sus propios pensamientos le daban ocupación suficiente. Esperaba que en cualquier momento apareciesen algunos de los caballeros. Deseaba y temía al mismo tiempo que el dueño de la casa se encontrara entre ellos, y apenas fue capaz de decidir si el temor superaba el deseo. Después de pasar un cuarto de hora sin oír la voz de la señorita Bingley, a Elizabeth le sorprendió que le preguntara fríamente por la salud de su familia. Ella respondió con la misma indiferencia y brevedad, y la otra no reanudó el diálogo. Nada varió ya hasta la aparición de los criados con fiambres, bollos y frutos diversos entre los mejores de la estación. Pero tal acontecimiento solo se produjo después de muchas y expresivas miradas y sonrisas de la señora Annesley a la señorita Darcy para recordarle sus deberes de anfitriona. Con ello la totalidad del grupo encontró ocupación, porque aunque no todas hablaban, sí podían comer, y las hermosas pirámides de uvas, nectarinas y melocotones pronto las reunieron en torno a la mesa. Mientras se hallaban así ocupadas, Elizabeth dispuso de una buena oportunidad para decidir si la aparición del señor Darcy le inspiraba más miedo que deseo, por los sentimientos que prevalecieron cuando finalmente entró en el salón, y luego, aunque un momento antes había creído que predominaba el deseo, empezó a lamentar que el dueño de Pemberley se hubiera presentado. Darcy había pasado algún tiempo con el señor Gardiner, quien con otros 2 o 3 caballeros de la casa estaba ocupado a la orilla del río, y únicamente había renunciado a su compañía al saber que las damas de su familia se proponían a visitar a Georgiana aquella misma mañana. Al aparecer Darcy, Elizabeth decidió, con mucha prudencia, mostrarse perfectamente tranquila y desenvuelta. Una resolución muy necesaria, pero quizá no muy fácil de cumplir, porque enseguida comprobó que todo el grupo albergaba sospechas sobre su mutua relación y que apenas había alguien que no estuviera pendiente del comportamiento de Darcy cuando entró en el salón. En ningún semblante era tan manifiesta la curiosidad como en el de la señorita Bingley, pese a las sonrisas que iluminaban su rostro cada vez que hablaba con el principal objeto de su interés, dado que los celos no se habían convertido aún en desesperación y las atenciones con las que obsequiaba al señor Darcy distaban de haber terminado. La señorita Darcy, a raíz de la aparición de su hermano, se esforzó mucho más por hablar. Elizabeth advirtió que Darcy estaba ansioso de que su hermana y ella se conocieran, por lo que promovió, en la medida de lo posible, los intentos de conversación por ambas partes. La señorita Bingley también advirtió lo que estaba sucediendo, e imprudentemente movida por la cólera, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para decir con burlona cortesía: «Perdone, señorita Eliza, ¿no es cierto que el regimiento de la milicia ha abandonado Meryton? Sin duda ha sido una gran pérdida para su familia». Caroline no se atrevió, en presencia de Darcy, a mencionar el apellido Wickham, pero Elizabeth comprendió al instante que aquel caballero ocupaba un lugar destacado en sus pensamientos. Los distintos recuerdos relacionados con él le produjeron un momento de angustia, pero esforzándose con vigor por rechazar aquel ataque malintencionado, respondió enseguida a la pregunta en un tono aceptablemente desenvuelto. Mientras hablaba, una mirada involuntaria le permitió ver a Darcy la tez encendida, contemplándola con ansiedad, y a su hermana dominada por la confusión e incapaz de levantar los ojos. Si la señorita Bingley hubiera sabido el sufrimiento que estaba causando a su querida amiga, habría renunciado indudablemente a hacer aquella insinuación, pero su intención era simplemente turbar a Elizabeth, mencionando un personaje que según creía le interesaba especialmente, obligándola con ello a descubrir un afecto que podría perjudicarla a ojos de Darcy, y quizá recordar a este último todas las locuras y ridiculeces que ligaban a una parte de su familia con aquel regimiento. Nunca había llegado a sus oídos ni una palabra sobre la frustrada fuga de la señorita Darcy. A nadie le había sido revelada, en los casos en que el secreto era posible con la excepción de Elizabeth, y Darcy había procurado ocultarlo de manera especial a los familiares de Bingley, precisamente por el deseo que Elizabeth le venía atribuyendo desde tiempo atrás de que se convirtieran también en parientes de Georgiana. El señor Darcy había concebido ciertamente aquel plan, y aunque eso no influyera en sus esfuerzos por separarlo de Jane, sí es probable que intensificara su evidente preocupación por el bienestar de su amigo.
La serenidad de Elizabeth, sin embargo, hizo que su inquietud desapareciera de inmediato, y dado que la señorita Bingley, aunque disgustada y decepcionada, no se atrevió a hacer nuevas insinuaciones sobre Wickham, también Georgiana se repuso con el paso del tiempo, pero no lo bastante para intervenir de nuevo en la conversación. Su hermano, con cuyos ojos Georgiana temía encontrarse, apenas recordaba su interés en aquel asunto, y el comentario que Caroline había hecho con ánimo de apartar a Elizabeth de sus pensamientos pareció servir para que lo centrase más en ella y de manera más alegre. La visita de la señora Gardiner y de su sobrina no se prolongó mucho más tiempo después de la pregunta y la respuesta que acaban de mencionarse, y mientras Darcy las acompañaba hasta el coche, la señorita Bingley desahogó su despecho en críticas a la persona, el comportamiento y la manera de vestir de Elizabeth. Pero Georgiana no la secundó. La buena opinión de su hermano era suficiente para asegurar su aprobación. Darcy nunca se equivocaba en sus juicios, y había hablado en tales términos de Elizabeth que Georgiana solo podía verla como encantadora y amable. Cuando Darcy regresó al salón, la señorita Bingley no pudo dejar de repetir algunas de las cosas que había dicho a su hermana. «¡Qué mal aspecto tiene Eliza Bennet esta mañana, señor Darcy!», exclamó. «No recuerdo a nadie que haya cambiado tanto en tan pocos meses. ¡Qué piel tan vasta y oscura! Luisa y yo estamos de acuerdo en que no la hubiésemos reconocido». Aunque el señor Darcy apreció sin duda muy poco aquel comentario, se contentó con replicar fríamente que no advertía otro cambio en ella que el de estar bastante morena, consecuencia nada milagrosa de viajar en verano. «Por mi parte», le contestó Caroline, «he de confesar que nunca me ha parecido bonita. Tiene la cara demasiado estrecha, la tez demasiado mate y las facciones carecen de armonía. Su nariz es insignificante y no hay nada notable en su perfil. Los dientes no están mal, pero sin ser nada del otro mundo. Y en cuanto a los ojos, que han sido a veces calificados de bellos, nunca he podido encontrar en ellos nada de extraordinario. Tiene un mirar cortante, de persona malhumorada, que no me gusta en lo más mínimo, y en toda ella, en conjunto, hay un algo de engreimiento sin elegancia que resulta intolerable». Convencida como estaba la señorita Bingley de que Darcy se interesaba por Elizabeth, no era aquella la mejor manera de hacérsele agradable, pero las personas despechadas no siempre son prudentes, y verlo por fin un tanto irritado era todo el éxito que esperaba. Darcy siguió decididamente mudo de todos modos, y empeñada en hacerle hablar, la señorita Bingley continuó. «Recuerdo cuando la conocimos en Hertfordshire, nuestro asombro al enterarnos de que se la consideraba una belleza, y no se me olvida sobre todo como usted dijo una noche después de que las Bennet hubieran cenado en Netherfield. Una belleza tan cierto como decir que su madre es una mujer ingeniosa. Aunque después pareció que cambiara usted de idea, y creo que hubo una temporada en que la consideró bastante bonita». «Sí», replicó Darcy, que no pudo contenerse más, «pero eso fue nada más conocerla, porque hace ya muchos meses que la considero una de las mujeres más hermosas entre mis amistades». A continuación se marchó, y la señorita Bingley recibió toda la satisfacción de haberle forzado a decir algo que solo la molestaba a ella. Durante el trayecto de vuelta, la señora Gardiner y Elizabeth hablaron de todo lo sucedido en la visita, con excepción de lo que más les había interesado a ambas. Se analizó el aspecto y comportamiento de todos los presentes, a excepción de la persona que más había atraído su atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de su fruta, de todo menos de él. Elizabeth, sin embargo, estaba ansiosa por saber lo que la señora Gardiner pensaba de Darcy, y a la señora Gardiner le hubiera encantado que su sobrina abordara el tema. Capítulo 46. Elizabeth se sintió bastante decepcionada al no encontrar carta de Jane cuando llegaron a Lambton, y la decepción se renovó cada una de las mañanas que pasaron allí, pero en la tercera cesaron sus quejas y su hermana quedó justificada, porque recibió 2 cartas suyas al mismo tiempo, y en una de ellas se había indicado su envío por equivocación a otro lugar. Elizabeth no se sorprendió, porque Jane había escrito la dirección francamente mal. Se estaban preparando para salir a pasear cuando llegaron las cartas, y sus tíos, para que las disfrutara con tranquilidad, se marcharon solos. Había que ocuparse primero de la carta defectuosamente enviada, escrita 5 días antes. El principio contenía una descripción de fiestas y salidas, junto con las noticias que la zona proporcionaba, pero la segunda parte, que estaba fechada un día después y había sido escrita con evidente nerviosismo, contenía información de mayor importancia. Su contenido era el siguiente. Después de escribir lo anterior, mi queridísima Lizzie, ha sucedido algo tan inesperado como grave, pero como temo alarmarte sin necesidad, me apresuro a decirte que todos estamos bien.
Lo que tengo que contar se refiere a la pobre Lidia. Anoche, a las 12, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un mensajero con una carta urgente del coronel Forster para informarnos de que nuestra hermana se había fugado a Escocia con uno de sus oficiales, de que se había fugado, para decirlo de una vez, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. A Kitty, sin embargo, no le parece tan completamente inesperado. Yo, por mi parte, lo siento infinitamente. Una boda tan imprudente para ambos. Pero estoy dispuesta a desear lo mejor y a creer que se ha entendido mal la personalidad de Wickham. No me es difícil considerarlo irreflexivo e indiscreto, pero este paso, y por ello debemos alegrarnos, no indica maldad de corazón. Al menos su elección es desinteresada, porque sin duda está enterado de que Lidia no dispone de dote para aportar al matrimonio. Nuestra pobre madre está terriblemente afectada. Papá lo lleva mejor. Cuánto me alegro de que no les hiciéramos saber de lo que se ha dicho en contra de Wickham. También nosotras debemos olvidarlo. Según se supone, se marcharon el sábado por la noche hacia las 12, pero no se les echó de menos hasta ayer por la mañana a las 8. La carta urgente se nos envió de inmediato. Mi queridísima Lizzie, deben de haber pasado a menos de 15 kilómetros de nosotros. El coronel Forster piensa que hay razones para creer que Wickham se presentará pronto aquí. Lidia dejó unas líneas para su esposa, informándola de sus intenciones. Termino ya porque no puedo estar mucho tiempo lejos de nuestra pobre madre. Me temo que no serás capaz de entender muy bien lo que te cuento, pero la verdad es que apenas sé qué es lo que he escrito. Sin hacer una pausa para reflexionar y casi sin saber lo que sentía, Elizabeth, al acabar aquella carta, se apoderó inmediatamente de la otra y, abriéndola con la mayor impaciencia, leyó lo siguiente, escrito un día después. Ya habrás recibido, mi queridísima hermana, la precipitada carta que te escribí ayer. Quisiera que esta fuese inteligible, pero aunque dispongo de más tiempo, es tal mi desconcierto que no tengo ninguna seguridad de ser coherente. Queridísima Lizzie, apenas sé lo que voy a escribir, pero he de darte malas noticias y me es imposible demorarlas. Por inconveniente que pueda ser el matrimonio entre el señor Wickham y nuestra pobre Lidia, lo que ahora más nos preocupa es tener la confianza de que se haya celebrado, porque existen graves razones para temer que no se hayan dirigido a Escocia. El coronel Forster vino ayer, había salido de Brighton el día anterior, no muchas horas después de la carta urgente, aunque la breve nota de Lidia para la señora Forster daba a entender que se dirigían a Gretna Green. Danny manifestó su convencimiento de que W nunca había tenido intención de trasladarse allí ni de casarse con Lidia. El coronel F, al tener noticia de ello, se alarmó al instante y salió de P con intención de seguirles la pista. Pudo hacerlo sin dificultad hasta Clapham, pero no más de allá, porque al llegar a esa localidad los fugitivos se cambiaron a un coche de alquiler, dejando la silla de posta que los había traído de Epsom. Todo lo que se sabe después de eso es que se los vio por la carretera de Londres. No sé qué pensar. Una vez hechas todas las investigaciones posibles a este lado de Londres, el coronel F volvió hacia Hertfordshire, reanudándolas con ansiedad en todas las barreras de Portasco y en las posadas de Bernard y Hatfield, pero sin éxito alguno, puesto que no se había visto pasar por allí a nadie que respondiera a su descripción. Con un desvelo y una preocupación muy de agradecer, vino hasta Longbourn y nos informó de sus temores de una manera que hace honor a su buen corazón. Estoy sinceramente apenada por él y por la señora F, pero no se les puede culpar de nada. La angustia que nos domina, mi querida Lizzie, es muy grande. Nuestros padres creen lo peor, pero yo no puedo pensar tan mal de Wickham. Quizás se den circunstancias que hagan más conveniente un casamiento privado en Londres que su plan primitivo. E incluso, aunque Wickham pudiera haber concebido semejante plan contra una joven tan bien relacionada como Lidia, lo que no es probable, ¿puedo aceptar que mi hermana haya perdido tan por completo la propia estimación? Imposible. Me aflige descubrir, sin embargo, que el coronel F no confía en que se casen. Movió la cabeza cuando yo expresé mis esperanzas y dijo que en su opinión W no era de fiar. Nuestra pobre madre está realmente enferma y no sale de su cuarto. Sería muy conveniente que pudieran hacer un esfuerzo para controlarse, pero no cabe esperarlo. En cuanto a nuestro padre, no lo he visto nunca tan deprimido. La pobre Kitty se lamenta de haber ocultado el afecto entre Lidia y Wickham, pero como se trataba de una cuestión confidencial, no hay por qué maravillarse. Estoy muy contenta, queridísima Lizzie, de que te hayas ahorrado algunas de estas escenas tan angustiosas. Pero ahora, una vez pasada la primera conmoción, no me importa reconocer que deseo ardientemente tu vuelta. No soy tan egoísta, sin embargo, como para insistir en ello si resulta inconveniente. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para contradecirme, pero las circunstancias son tales que no puedo por menos de suplicarlos a los tres que vuelvan lo antes posible. Conozco también a mis queridos tíos que no me asusta pedírselo, aunque aún he de suplicarles algo más.
Nuestro padre sale para Londres con el coronel Forster en este mismo instante para intentar encontrar a Lydia. Ignoro lo que se propone hacer, pero la gran angustia que le domina le impedirá, en mi opinión, tomar decisiones acertadas, y el coronel Forster ha de volver a Brighton mañana por la noche. En semejante situación el consejo y la ayuda de mi tío serían inapreciables. Sin duda entenderá lo que siento y confío plenamente en su bondad. ¿Dónde está mi tío?, exclamó Elizabeth poniéndose en pie al terminar la carta, deseosa de encontrarlo sin perder un momento, pero al disponerse a salir abrió la puerta un criado y apareció el señor Darcy. La palidez del rostro de la señorita Bennet y su actitud vehemente sobresaltaron al dueño de Pemberley, y antes de que pudiera reponerse lo bastante para hablar, Elizabeth, en cuya mente no había ya lugar para otra idea que la situación de Lydia, exclamó precipitadamente: «Perdóneme, pero he de dejarle. Necesito encontrar al señor Gardiner para un asunto que no admite dilación. No hay un minuto que perder». «Dios del cielo, ¿qué es lo que sucede?», exclamó el señor Darcy con más sentimiento que cortesía. «No la detendré un solo momento, pero déjeme hacerlo a mí, o permita que sea el criado quien vaya en busca del señor y de la señora Gardiner. Usted no se encuentra bien, es mejor que no vaya». Elizabeth dudó, pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada saliendo en busca de su tío, por lo que llamó al criado y le encargó, aunque con una voz tan entrecortada que casi resultaba ininteligible, que hiciera regresar cuanto antes a sus señores. Al salir el criado de la habitación, Elizabeth, incapaz de sostenerse en pie, procedió a tomar asiento, y su aspecto era tal que a Darcy le resultó imposible abandonarla o dejar de decir, con un tono lleno de amabilidad y conmiseración: «Permítame llamar a su doncella. ¿Hay algo que pueda usted tomar que sirva para aliviarla? Una copa de vino. ¿Quiere que se la traiga? Se encuentra usted muy mal». «No, muchas gracias», replicó ella esforzándose por calmarse. «A mí no me sucede nada, estoy perfectamente, tan solo angustiada por unas noticias horribles que acabo de recibir de Longbourn». Se le saltaron las lágrimas al mencionar su hogar y durante algunos minutos no pudo pronunciar una palabra más. Darcy, ante aquella terrible incertidumbre, solo pudo expresar de manera poco clara su preocupación y contemplarla después compasivamente silencioso. Finalmente Elizabeth habló de nuevo. «Acabo de recibir una carta de Jane con unas terribles noticias. No se puede ocultar a nadie. Mi hermana menor nos ha abandonado. Se ha fugado, arrojándose a brazos del señor Wickham. Salieron juntos de Brighton. Usted lo conoce demasiado bien para dudar de sus propósitos. Mi hermana no tiene ni dinero ni parientes ricos, nada que pueda tentarle. Está perdida para siempre». A Darcy le inmovilizó el asombro. «Cuando pienso», añadió Elizabeth con voz todavía más angustiada, «que yo podría haberlo evitado. Yo, que sabía quién era Wickham. Bastaba con que hubiera explicado a mi familia una parte, tan solo una parte de lo que sé. Si se hubiera sabido la verdad no habría pasado esto, pero ahora ya es demasiado tarde». «No acierto a decirle lo apenado que estoy», exclamó Darcy, apenado, desconcertado. «Pero, ¿es una cosa segura, comprobada?» Sí, salieron juntos de Brighton el domingo por la noche y se les siguió la pista casi hasta Londres, pero no más allá. Es seguro que no se hayan dirigido a Escocia». «¿Y qué se ha intentado? ¿Qué se ha hecho para rescatarla?» «Mi padre va camino de Londres y Jane ha escrito suplicando la inmediata colaboración de mi tío. Espero podamos salir dentro de media hora, pero no se podrá hacer nada. Sé muy bien que no. ¿Qué se puede conseguir de un hombre así? ¿Cómo va a ser posible descubrirlos? No tengo la menor esperanza. Es horrible, se mire como se mire». Darcy inclinó la cabeza en silencioso asentimiento. «Cuando se me abrieron los ojos sobre su verdadera personalidad, si hubiera sabido lo que debía hacer, lo que tenía que atreverme a hacer, pero no lo sabía. Tenía miedo de llegar demasiado lejos. Terrible equivocación». Darcy no respondió, apenas parecía oírla, y caminaba de un extremo a otro del cuarto sumido en profunda meditación, las cejas fruncidas y la expresión ausente. Elizabeth lo advirtió enseguida, entendiéndolo al instante. Su interés por ella se estaba desvaneciendo. Todo se derrumbaba ante semejante prueba de fragilidad familiar, ante tal demostración de la magnitud de su descrédito. No podía ni asombrarse ni condenarlo, pero la seguridad de que Darcy se distanciaba de ella no trajo consuelo alguno a su pecho, no proporcionó alivio alguno a su aflicción. Tuvo exactamente la virtud contraria, la de hacerle entender sus propios deseos, ya que nunca, como en aquel momento, cuando todo el amor sería en vano, había sentido tan sinceramente que podría llegar a amarlo. Pero aunque aparecieran, las preocupaciones personales no podían acaparar su atención.
Lidia, la humillación, la tristeza que se había abatido sobre todos ellos pronto acabaron con cualquier problema personal, por lo que cubriéndose la cara con el pañuelo, Elizabeth se olvidó de todo lo demás, y después de una pausa de varios minutos, solo volvió a hacerse cargo del lugar donde se encontraba al oír la voz de su acompañante, quien de un modo que si bien hablaba de compasión, también hablaba de reserva, dijo: «Me temo que hace ya tiempo que usted desea que me marche, y yo tampoco tengo razón alguna para solicitar que se disculpe mi presencia, si se exceptúa mi preocupación tan real como inútil. Ojalá quisiera el cielo que pudiese yo decir o hacer algo que sirviera de consuelo a tanta aflicción, pero no la atormentaré más con vanos deseos, que podrían dar la impresión de no tener otro propósito que solicitar su agradecimiento. Este desafortunado asunto impedirá, me temo, que mi hermana tenga el placer de verla a usted en Pemberley durante el día de hoy». Sí. Tenga la amabilidad de disculparnos ante la señorita Darcy. Dígale que un asunto urgente nos obliga a regresar a casa inmediatamente. Ocúltele usted la triste verdad todo el tiempo que pueda. Sé que no será mucho. Darcy garantizó de inmediato el secreto. Después de manifestar su pesar por lo sucedido, deseó una conclusión más feliz de la que en aquel momento había motivos para esperar, y encomendando a Elizabeth que saludara a sus tíos, con una única mirada de despedida llena de seriedad salió de la habitación. Al marcharse Darcy, Elizabeth consideró cuán improbable era que volvieran a verse en los mismos términos de cordialidad que habían caracterizado sus entrevistas en Derbyshire, y al lanzar una mirada retrospectiva sobre el conjunto de su relación, tan llena de contradicciones y altibajos, suspiró ante lo inconveniente de unos sentimientos cuya continuación habría favorecido ahora, mientras que anteriormente se hubiera alegrado de su fin. Si la gratitud y la estima son buenos fundamentos para el afecto, el cambio en los sentimientos de Elizabeth no parecerá ni improbable ni deficiente. Pero en caso contrario, si el cariño que nace de tales fuentes es irrazonable o antinatural en comparación con el que tantas veces se describe después de una primera conversación, e incluso antes de que se hayan intercambiado dos palabras, nada se puede decir en su defensa, excepto que en cierto modo Elizabeth había intentado este último método en el caso de Wickham, y que su fracaso la autorizaba quizás a intentar el otro modo, menos interesante de profundizar en el afecto. Sea como fuere, Elizabeth vio marcharse a Darcy con gran pesar, y en aquel temprano ejemplo de lo que la infamia de Livia llegaría a producir, encontró motivos adicionales de aflicción mientras reflexionaba sobre tan lamentable asunto. En ningún momento, después de leer la segunda carta de Jane, había abrigado la menor esperanza de que Wickham fuera a casarse con su hermana menor. Nadie que no fuese Jane podía engañarse con semejante esperanza. Elizabeth no había sentido sorpresa alguna ante la evolución de los acontecimientos. Mientras solo tuvo presente el contenido de la primera carta, la sorprendió, incluso la asombró la idea de que Wickham aceptase casarse con una muchacha sin dinero, y le parecía incomprensible que Lydia hubiera podido ganarse su afecto. Pero ahora todo era demasiado normal. Para una aventura como aquella, su hermana menor podía tener suficiente atractivo, y aunque no imaginaba que Lydia hubiera accedido deliberadamente a fugarse sin la intención de contraer matrimonio, no le costaba trabajo creer que ni su virtud ni su inteligencia le evitaran convertirse en presa fácil. Elizabeth nunca se había percatado, mientras el regimiento permaneció en Hertfordshire, de que Lydia se interesara especialmente por Wickham, pero estaba convencida de que su hermana menor solo necesitaba que se la animara para encariñarse con cualquiera. A veces había sido su preferido un oficial, otras veces otro, en la medida en que sus atenciones los encumbraban en su estimación. Sus afectos fluctuaban continuamente, pero sin faltarle nunca un objeto en que depositarlos. Con cuánta claridad veía ahora el daño que la desidia y una indulgencia equivocada habían hecho a una muchacha como Lydia. No cabía en sí de impaciencia por volver a casa, para oír, para ver, para compartir directamente con Jane todas las tareas que sin duda se acumulaban ahora sobre sus hombros en una familia tan trastornada. El padre ausente, la madre incapaz del menor esfuerzo y necesitada de constantes atenciones, y aunque casi persuadida de que nada podía hacerse para salvar a Lydia, la intervención de su tío le parecía de la máxima importancia, y hasta que apareció el señor Gardiner fue grande el dolor que le causaba la impaciencia. Sus tíos regresaron llenos de preocupación, suponiendo por las palabras del criado que su sobrina había enfermado repentinamente. Después de tranquilizarlos sobre aquel particular, Elizabeth procedió a explicar el motivo de su alarma leyéndoles en voz alta las dos cartas y deteniéndose en la postdata de la segunda con temblorosa energía.
Aunque Lydia no había sido nunca una de sus sobrinas preferidas, el señor y la señora Gardiner se sintieron profundamente afectados. No se trataba únicamente de Lydia, sino de toda la familia. Y después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Gardiner se comprometió a prestar toda la ayuda que estuviera en su mano. Elizabeth, aunque no esperaba menos, correspondió con lágrimas de gratitud, y como los tres estaban totalmente de acuerdo, enseguida se resolvió todo lo relacionado con el viaje. Se pondrían en camino lo antes posible. «¿Pero y Pemberley?», exclamó la señora Gardiner. «John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando mandaste a buscarnos. ¿Es eso cierto?». «Sí, y ya le expliqué que no nos podríamos reunir con ellos. Todo está arreglado». «Todo está arreglado», repitió la otra mientras se encaminaba hacia su habitación para prepararse. «¿Y sus relaciones son tan buenas como para que Elizabeth le haya contado la verdad? Ah, cómo me gustaría saber lo que ha pasado». Pero desear no servía de nada, o en el mejor de los casos, únicamente para entretenerla durante la prisa y la confusión de la hora que siguió. Si Elizabeth hubiera dispuesto de tiempo para permanecer ociosa, habría seguido pensando que cualquier ocupación era imposible para una persona tan desdichada como ella, pero le correspondió su parte de preparativos al igual que a su tía, y fue necesario, por añadidura, escribir las notas que habían de enviarse a sus amigos de Lambton, con falsas excusas por marcha tan precipitada. 1 hora, sin embargo, bastó para completar la tarea. Como mientras tanto el señor Gardiner se había ocupado de pagar la cuenta en la posada, nada quedaba por hacer excepto ponerse en marcha, por lo que Elizabeth, después de todo el sufrimiento matutino y al cabo de menos tiempo del que cabía imaginar, se encontró instalada en el coche y de camino hacia Longbourn. Capítulo 47. «He estado pensando de nuevo en todo este asunto, Elizabeth», dijo su tío cuando salían de Lambton. «Y en realidad, después de considerarlo con calma, me siento mucho más inclinado que antes a compartir la opinión de Jane. A mí me parece tan poco probable como a ella que un oficial trame semejante plan contra una muchacha que no está en modo alguno desprotegida ni carece de parientes y amigos, y que de hecho vivía con la familia del coronel, por lo que me inclino a esperar lo mejor. ¿Acaso cuenta ese joven con que los parientes de Lydia no salgan en defensa suya? ¿Acaso imagina que se le aceptará de nuevo en el regimiento después de semejante afrenta al coronel Forster? La tentación no está en consonancia con los riesgos». «¿Lo cree usted realmente así?», exclamó Elizabeth animándose por un momento. «A fe mía», dijo la señora Gardiner, «que también yo empiezo a pensar como tu tío. Es una falta demasiado grave contra la decencia, el honor y hasta el propio interés. Me resulta imposible pensar tan mal de Wickham. ¿Tú lo das tan perdido, Lizzie, como para creerlo capaz de una cosa así?» «Quizá no lo sea de despreocuparse de su propio interés, pero sí le creo capaz de cualquier otra negligencia. Ojalá fuera como ustedes dicen, pero no me atrevo a esperarlo. ¿Por qué no seguir hasta Escocia, si de verdad pensaban casarse?» «En primer lugar», replicó el señor Gardiner, «no tenemos ninguna prueba irrefutable de que no se hayan ido a Escocia». «Sí, pero el paso de la silla de posta al coche de alquiler permite pocas dudas, y además no se ha encontrado rastro alguno suyo en la carretera de Barnet». «Bien, de acuerdo. Supongamos que hayan ido a Londres, quizá estén allí, pero sin otro motivo que ocultarse, lo que nada tiene de extraordinario. No es probable que a ninguno de los dos les sobre el dinero, y quizás se les haya ocurrido que casarse en Londres será más económico aunque más lento que hacerlo en Escocia». «¿Pero por qué todo ese secreto? ¿Por qué el miedo a ser descubiertos? ¿Por qué tendría que ser tan privado el matrimonio? No, eso no es probable. Su amigo más íntimo, lo hemos sabido por la carta de Jane, estaba convencido de que Wickham no tenía intención de casarse. No creo que se case nunca con una mujer sin dinero. No se lo puede permitir. ¿Y qué títulos tiene Lydia, qué atractivos aparte de juventud, salud y buen humor, para que Wickham renuncie a sus posibilidades de mejorar su situación casándose bien? En cuanto al freno que pueda suponer la condena del regimiento, no estoy en condiciones de valorarlo, porque ignoro por completo las consecuencias de ese acto. Pero en cuanto a la otra objeción, tío, mucho me temo que sea difícil sostenerla. Lydia carece de hermanos que puedan salir en su defensa, y Wickham imaginará, dado el comportamiento de mi padre, dado su indolencia y la escasa atención que siempre ha parecido prestar a lo que sucedía en su familia, que hará y pensará lo menos que pueda hacer y pensar un padre en un asunto como este. Pero ¿crees que Lydia se haya despreocupado tanto de todo lo que no fuese su amor por Wickham como para consentir en vivir con él sin casarse? Parece imposible, desde luego, y una cosa terrible, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos, que pueda ponerse en duda el sentido de la decencia y de la virtud de mi hermana en un punto como ese,
Pero a decir verdad, no sé qué contestar. Quizá no le esté haciendo justicia. Lydia es muy joven, nunca se le ha enseñado a pensar sobre cuestiones serias, y durante los últimos 6 meses, no, durante todo un año, solo se ha dedicado a las diversiones y a la vanidad. Se le ha permitido disponer de su tiempo de la manera más ociosa y frívola y adoptar cualquier opinión que se le antojara. Desde que el regimiento se acuarteló en Meriton no ha tenido en la cabeza otra cosa que amores, coqueteos y oficiales. Ha hecho todo lo que estaba en su mano, pensando y hablando innecesariamente sobre el tema, para dar un mayor, ¿cómo se le llamaría?, ardor a sus sentimientos, que ya son por naturaleza suficientemente vivos, y todos sabemos que Wickham dispone del atractivo necesario, por presencia y trato para cautivar a una mujer. Pero ya ves cómo Jane, replicó su tía, no piensa tan mal de Wickham como para creerlo capaz de semejante cosa. ¿Es que Jane ha pensado alguna vez mal de alguien? ¿Acaso existe alguien, sea cual fuere su conducta anterior, a quien mi hermana creyera capaz de una cosa así, mientras no se demostrara lo contrario? Pero Jane sabe, también como yo, cómo es Wickham en realidad. Las dos sabemos que ha sido una persona disoluta en la más amplia extensión de la palabra, que no es un hombre íntegro ni honorable, que es tan falso y mentiroso como capaz de ganarse el aprecio y la confianza de quienes no lo conocen de verdad. ¿Y todo eso lo sabes con certeza?, exclamó la señora Gardiner, llena de curiosidad sobre la fuente de información de su sobrina. Así es, replicó Elizabeth ruborizándose. Ya le habló usted el otro día de su infame comportamiento con el señor Darcy, y usted misma, tía, la última vez que estuvo en Longbourn, oyó cómo hablaba el señor Wickham del hombre que le había tratado con tanta paciencia y generosidad, y aún hay otras circunstancias que no estoy autorizada, que no merece la pena contar, pero sus mentiras sobre la familia de Pemberley son incontables. Por lo que había dicho de la señorita Darcy, yo estaba totalmente preparada para encontrarme con una muchacha orgullosa, reservada y desagradable, pero él sabe perfectamente que no es así, sabe que es tan agradable y sencilla como nosotros hemos podido comprobar. ¿Pero Lydia no estaba al tanto de todo esto? ¿Es posible que ignore algo que tú y Jane parecen conocer también? Sí, efectivamente, eso es lo peor de todo. Hasta mi instancia en Kent, cuando tuve ocasión de ver con frecuencia al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, no supe la verdad, y cuando regresé a Longbourn, el regimiento iba a marcharse de Meriton al cabo de 1 o 2 semanas. Ni Jane, a quien se lo conté todo, ni yo creímos que fuese necesario revelar lo que sabíamos, porque a primera vista, ¿qué utilidad tenía para nadie echar por tierra la buena opinión que disfrutaba? E incluso cuando se decidió que Lydia acompañara a la señora Forster a Brighton, nunca se me ocurrió que fuese necesario abrirle los ojos acerca de Wickham. No se me pasó por la cabeza que corriera peligro. ¿Puede usted imaginarse cuán lejos estaba en mis pensamientos que fuese a pasar una cosa así? Entonces, cuando todos se trasladaron a Brighton, ¿no tenías motivos para creer que se hubieran encariñado? Ni el más mínimo. No recuerdo señal alguna de afecto por ninguna de las dos partes, y buena es mi familia para que hubiera podido ocultarse una cosa así. Cuando Wickham se incorporó al regimiento, Lydia estaba más que dispuesta a que le gustara, pero lo mismo nos sucedió a las demás. Todas las chicas de Meriton y de sus alrededores perdieron la cabeza por Wickham durante un par de meses, pero él no se interesó por Lydia, y en consecuencia, al cabo de algún tiempo, el desaforado interés del principio se fue enfriando, y otros oficiales del regimiento, que tenían con ella más atenciones, se convirtieron de nuevo en sus preferidos. A nadie le extrañará que, pese a lo poco que podía aportar a sus miedos, esperanzas y conjeturas debatir repetidamente aquel tema tan interesante, ningún otro los distrajera por mucho tiempo durante todo el viaje, y nunca estuvo ausente de los pensamientos de Elizabeth, quien, atenazada por el remordimiento, la más viva de todas las aflicciones, no consiguió encontrar un momento de olvido ni de tranquilidad. Hicieron el viaje lo más deprisa posible, y pasando una noche en la carretera, llegando a Longbourn al día siguiente a la hora de comer. Para Elizabeth fue un consuelo pensar que Jane no había tenido que sufrir la ansiedad de una larga espera. Los pequeños Gardiner, atraídos por la aparición de una silla de posta, se hallaban ya en los escalones de la entrada cuando los viajeros cruzaron la verja, y al detenerse ante la puerta, la gozosa sorpresa que iluminó sus rostros y se extendió por todo su cuerpo, traduciéndose en las cabriolas y los brincos más diversos, fue la primera señal agradable de la bienvenida que se les dispensaba. Elizabeth se apeó de un salto, y después de dar a cada uno de sus primos un beso apresurado, entró deprisa en el vestíbulo, donde Jane, que bajaba corriendo de la habitación de la señora Bennet, se reunió con ella al instante.
Elizabeth, mientras la abrazaba afectuosamente, al tiempo que los ojos de ambas se llenaban de lágrimas, procedió a preguntarle sin pérdida de tiempo si se tenía alguna noticia de los fugitivos. «Todavía no», replicó Jane, «pero ahora que ya ha llegado mi querido tío, espero que todo se arregle». «¿Nuestro padre está en Londres?» «Sí, salió el martes como te decía en la carta». «¿Y has tenido noticias suyas con frecuencia?» «Solo una vez. Me escribió unas líneas el miércoles para decir que había llegado bien y para darme su dirección, como ya le había insistido que hiciera. Luego se limitaba a añadir que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que contar». «¿Y nuestra madre? ¿Qué tal está? ¿Qué tal están todas?» «Mamá no se encuentra demasiado mal, creo yo, aunque muy trastornada. Está en el piso de arriba y se alegrará mucho de verlos a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Kitty, gracias a Dios, están perfectamente». «Pero ¿y tú? ¿Qué tal estás tú?», exclamó Elizabeth. «Pareces muy pálida. Qué mal lo debes haber pasado». Su hermana, sin embargo, le aseguró que se encontraba perfectamente, y la conversación entre ambas, que había tenido lugar mientras el señor y la señora Gardiner saludaban a sus hijos, concluyó al acercárseles toda la familia. Jane corrió a dar la bienvenida y las gracias a sus tíos entre lágrimas y sonrisas. Cuando estuvieron todos en el salón, los Gardiner repitieron las preguntas que Elizabeth había hecho ya, y enseguida descubrieron que Jane no sabía nada nuevo. Sin embargo, la esperanza de una solución favorable, sugerida por la bondad de su corazón, no la habían abandonado aún. Todavía esperaba que todo terminara bien, y que el día siguiente trajera una carta, de Lydia o de su padre, que explicara su proceder y anunciara quizás su boda. La señora Bennet, a cuya habitación se trasladaron todos después de unos minutos de conversación, los recibió exactamente como cabía esperar, con lágrimas y lamentos, invectivas contra la infame conducta de Wickham y quejas por los sufrimientos y maltratos recibidos, culpando a todo el mundo, menos a la persona que, por su imprudente indulgencia con los errores de su hija, era la principal responsable de lo sucedido. «Si hubiera podido», dijo, «ir a Brighton con toda mi familia como yo quería, esto no habría sucedido, pero la pobre Lydia no tenía nadie que cuidara de ella. Los Forsters no debían haberla perdido nunca de vista. No me cabe duda de que hubo algún terrible descuido por su parte, porque Lydia no es la clase de chica que haría una cosa así si estuviera bien cuidada. Siempre pensé que eran incapaces de tenerla a su cargo, pero se hizo caso omiso de lo que yo decía, como sucede siempre. Pobre niñita mía, y ahora el señor Bennet se ha marchado, y estoy segura de que desafiará a Wickham cuando lo encuentre, y me lo matarán, y entonces, ¿qué será de nosotras? Los Collins nos echarán de esta casa antes de que mi marido se haya enfriado en la tumba. Y si tú no te compadeces, hermano mío, no sé qué será de nosotras». Todos rechazaron tan terribles ideas, y el señor Gardiner, después de reiterar la firmeza de su afecto hacia ella y hacia toda su familia, le explicó que se proponía volver a Londres al día siguiente y ayudar al señor Bennet en sus esfuerzos para recobrar a Lydia. «No te desesperes inútilmente», añadió. «Aunque es conveniente estar preparado para lo peor, no hay por qué considerarlo inevitable. Todavía no hace una semana que abandonaron Brighton, dentro de poco sabremos algo de ellos, y hasta que no nos conste que no se han casado ni tienen intención de hacerlo, no hay que dar nada por perdido. Tan pronto como llegue a Londres iré en busca de mi cuñado. Lo convenceré de que venga conmigo a la calle Gracechurch, y una vez allí, deliberaremos sobre lo que conviene hacer». «Ah, hermano mío», replicó la señora Bennet, «no podría desear nada mejor, y cuando llegues a Londres encuéntralos estén donde estén, y si no se han casado todavía, haz que se casen. En cuanto al ajuar, no permitas que esperen por eso, y dile a Lydia que después de casada tendrá todo el dinero que quiera para comprarlo, pero sobre todo, evita que el señor Bennet se bata en duelo. Dile en qué terrible estado me encuentro y que estoy loca de miedo, y que tengo tales temblores y palpitaciones, espasmos en el costado, dolores de cabeza y punzadas en el corazón, que no consigo descansar ni de noche ni de día. Y a mi querida Lydia, que no dé ninguna instrucción sobre ropa hasta que haya hablado conmigo, porque no sabe cuáles son los mejores almacenes. Qué bueno eres, hermano mío, sé que lo vas a arreglar todo». Pero el señor Gardiner, luego de volver a prometerle que haría todo lo que estuviera en su mano, no pudo por menos de recomendarle moderación, tanto en sus esperanzas como en sus temores, y después de hablar con ella en ese sentido hasta que la comida estuvo en la mesa, los recién llegados la dejaron que se explayara con el ama de llaves, que era quien se encargaba de atenderla en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo real para aislarse así de su familia, no intentaron oponerse, sabedores de que la señora Bennet carecía de la prudencia necesaria para ser discreta delante de los criados cuando servían a la mesa.
y consideraron más conveniente que solo una persona, y precisamente aquella en la que más podían confiar, estuviera al corriente de todos sus temores y ansiedades. Una vez en el comedor, Mary y Kitty, demasiado ocupadas en sus habitaciones para aparecer antes, se reunieron con ellos. Una venía de sus libros y la otra de su tocador. El semblante de ambas, sin embargo, se mantenía suficientemente sereno, sin que se advirtiera ningún cambio, excepto que en el caso de Kitty, la pérdida de su hermana preferida, o la indignación que había provocado en la familia su intervención en el asunto, teñía de mayor nerviosismo su manera habitual de hablar. En cuanto a Mary, se sintió lo bastante dueña de sí misma como para susurrarle a Elizabeth con expresión reflexiva, poco después de que se sentaran a la mesa. Es este un asunto en extremo desafortunado y que probablemente dará mucho que hablar, pero hemos de contener el flujo de la malicia y verter cada una en el pecho herido de las otras el bálsamo del consuelo fraterno. Luego de advertir que Elizabeth no tenía intención de contestar, añadió: por desgraciado que este asunto pueda ser para Lidia, hemos de extraer de él una lección muy útil, que en la mujer la pérdida de la virtud es irreparable, que un paso en falso la arrastrará a la perdición, que su reputación es tan frágil como hermosa, y que en su comportamiento con personas del otro sexo indignas de confianza nunca es excesivo a la vigilancia. Elizabeth alzó los ojos asombrada, pero era demasiada su angustia para responder. Mary, sin embargo, siguió consolándose con otras reflexiones morales del mismo corte. Por la tarde, las dos hermanas mayores pudieron pasar media hora solas, y Elizabeth aprovechó de inmediato aquella oportunidad para hacer muchas preguntas que Jane se apresuró a contestar. Después de lamentar juntas las terribles consecuencias de lo acontecido, que Elizabeth consideraba inevitables, y ni siquiera Jane creía que se pudieran descartar, la primera siguió hablando en estos términos. Pero cuéntame con pelos y señales todo lo que aún no sé. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No habían temido algo antes de la fuga? Tuvieron que verlos juntos muchas veces. El coronel Forster reconoció que había sospechado con frecuencia cierto apego, sobre todo por parte de Lidia, pero nada que llegase a alarmarle. Lo siento tanto por él. Su comportamiento no ha podido ser más atento y amable. Ya se disponía a venir a Longbourn para hacernos patente su preocupación antes de barruntar que no iban de camino a Escocia. Cuando esa posibilidad se materializó, apresuró el viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Conocía su intención de fugarse? ¿El coronel Forster habló personalmente con Denny? Sí, pero al preguntárselo, Denny negó saber nada sobre sus planes y no quiso decir lo que realmente opinaba. No repitió que estuviera convencido de que no pensaban casarse, y por eso conservo yo la esperanza de que quizás se malinterpretara anteriormente. Y hasta la llegada del coronel Forster, a ninguno se le ocurrió, supongo, que no se hubieran casado. ¿Cómo imaginar una cosa así? Yo estaba un poco intranquila, temiendo por la felicidad de nuestra hermana con un marido como Wickham, porque sabía que su conducta no siempre ha sido intachable, pero nuestros padres lo ignoraban y solo les preocupaba la imprudencia del enlace. Kitty reconoció entonces, con la natural satisfacción de saber más que nosotros, que en su última carta Lidia la había preparado para un paso de esa naturaleza. Sabía al parecer desde hacía muchas semanas que estaban enamorados. ¿Pero no antes de marcharse a Brighton? No, creo que no. ¿Te pareció que el señor Forster tuviera mala opinión de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no habló de él tan bien como anteriormente. Dijo que le consideraba imprudente y derrochador. Y después de que ha pasado esto, empieza a decirse que se marchó de Meryton dejando muchas deudas. Pero confío en que no sea cierto. Ah, Jane, si no hubiéramos sido tan discretas, si hubiéramos dicho lo que sabíamos de él, todo esto no habría sucedido. Quizás hubiera sido mejor, replicó su hermana. Pero denunciar las faltas pasadas de una persona sin conocer sus sentimientos actuales parecía injustificable. Lo hicimos con la mejor de las intenciones. ¿Les dio detalles el coronel Forster de la nota que Lidia le dejó a su esposa? La trajo consigo para que la viésemos. Jane sacó la carta de su bolso y se la pasó a Elizabeth. Su contenido era el siguiente. Mi querida Harriet, te reirás cuando sepas a dónde voy, y yo misma no puedo evitar hacerlo al pensar en tu sorpresa mañana por la mañana, cuando me eches de menos. Me voy a Gretna Green, y si no te imaginas con quién, pensaré que estás en la inopia, porque solo hay un hombre al que quiero más que a nada en el mundo, y además que es un ángel. Nunca sería feliz sin él, de manera que no puede parecerte mal que me vaya. No hace falta que mandes recado a Longbourn si no te apetece, porque eso hará que la sorpresa sea todavía mayor cuando les escriba y firme Lidia Wickham. Será bien divertido. Me estoy riendo tanto que apenas puedo escribir.
Por favor, discúlpame ante Pratt por faltar a mi compromiso y no bailar esta noche con él. Dile que espero me disculpe cuando lo sepa todo y que con sumo placer seré su pareja en el próximo baile al que vayamos. Mandaré por mi ropa cuando vuelva a Longbourn, pero quisiera que antes de hacerme el equipaje le dijeras a Sally que surza un desgarrón en el vestido de muselina bordada. Saluda cariñosamente de mi parte al coronel Forster. Espero que brinden por nuestro feliz viaje. Tu afectísima amiga, Lydia Bennet. «Insensata y desconsiderada Lydia», exclamó Elizabeth cuando terminó de leer la nota. «¿Qué carta es esta para escribirla en un momento así?» Pero al menos demuestra que se tomaba en serio el motivo del viaje. Aunque después Wickham haya podido convencerla de cualquier otra cosa, el plan de Lydia era no cometer una infamia. Pobre Padre Nuestro, ¿cuánto debe de haber sufrido? Nunca he visto a nadie tan afectado. No dijo una sola palabra durante 10 minutos. Nuestra madre enfermó de inmediato, y en la casa no había más que confusión. ¿Hubo algún criado?, preguntó Elizabeth, que no se enterase de toda la historia antes de que acabara el día. No lo sé, espero que sí, pero es muy difícil ser discreto en momentos como esos. Nuestra madre tuvo un ataque de histeria, y aunque me esforcé por ayudarla lo mejor que supe, temo no haber hecho todo lo posible, pero el horror de imaginar lo que podía pasar casi me quitó el sentido. Atenderla tú sola ha sido demasiado para ti. No tienes buen aspecto. Ojalá hubiera estado contigo. Has cargado con todas las preocupaciones y el trabajo. Mary y Kitty han sido muy amables, y estoy segura de que me habrían ayudado en todo, pero no me pareció conveniente. Kitty es menuda y delicada, y Mary estudia tanto que no se le deben restar horas de reposo. La tía Phillips vino el martes, después de que se marchara papá, y ha tenido la bondad de quedarse conmigo hasta el jueves. Nos ha sido de gran ayuda y consuelo a todos. También Lady Lucas ha sido muy amable. Vino andando el miércoles por la mañana para condolecerse y ofrecernos su colaboración, o de cualquiera de sus hijas, si podían servirnos de algo. Más le valía quedarse en casa, exclamó Elizabeth. Quizás su intención fuese buena, pero con una desgracia como esta, cuanto menos se vea a los vecinos, tanto mejor. La ayuda es imposible, la condolencia insoportable. Que disfruten de su victoria desde lejos y que se contenten con eso. Luego procedió a preguntar qué pasos pensaba dar su padre mientras estuviera en Londres para encontrar a su hija. «Creo que se proponía ir a Epsom», replicó Jane, «que es el último sitio donde cambiaron de caballos, hablar con los postillones y ver si podía enterarse de algo. Su objetivo principal es averiguar el número de coche de alquiler que los recogió en Clapham. Había llegado desde Londres con un pasajero, y como nuestro padre opina que alguien pudo fijarse en que un caballero y una dama se cambiaron de un vehículo a otro, tenía intención de preguntar en Clapham. Si le era posible descubrir de algún modo en qué casa había dejado el cochero a su pasajero antes de recogerlos a ellos. Se proponía preguntar allí, con la esperanza de llegar a saber la parada y el número del coche. No sé qué otras ideas se le pueden haber ocurrido, pero tenía tanta prisa por marcharse y estaba tan alterado que incluso averiguar lo que te acabo de contar me resultó muy difícil.